poder tener un abanico inmenso de posibilidades para resolverlo. Si no me corriges porque quizás no estuvo bien, es mirar al profesor después de cada ejercicio. Si mañana no está tu docente, ¿podrías seguir actuando igual? Si nadie me dice nada, ni el profesor ni algún compañero, siento un vacío, siento duda, siento una amenaza con conocer diferentes escuelas. En mi experiencia como alumno, como actor y como director, también como docente de actuación, tuve la oportunidad de, además de aprender de una escuela, de poder eh, conocer un montón de profesores, un montón de escuelas, un montón de métodos, técnicas y gente que piensa distinto. Ahí es donde empecé a hacer mi clic y empecé a descubrir que si uno se queda con un solo método, con una sola técnica, con un solo profesor, empieza a endurecerse y empieza solo a agarrarse de eso. Y lo interesante de esta profesión, de esta formación actoral, tiene que ver con conocer diferentes voces, con conocer diferentes escuelas, diferentes experiencias. Si uno va a una gran capital y estudia una carrera y se queda con los métodos, las técnicas, los compañeros y el profesor que nos tocó, se quedará solamente con eso y después empezará a ver otras cosas. Y uno tiene que consumir, tiene que ver teatro, tiene que ver cine, tiene que leer teatro, tiene que leer maestros, tiene que escuchar, tiene que compartir, tiene que debatir, tiene que enfrentarse a formas. Y uno cuando empieza a hacer todas esas cosas, empieza a darse cuenta de que existen otras oportunidades de abrirnos y de empezar a ver las cosas de manera diferente. Tuve la posibilidad de tomar tantas clases y con tantos maestros diferentes que tuve la posibilidad de incorporar a mi instrumento cosas importantísimas y tan variadas que ante un conflicto, ante la imposibilidad de alguien o el miedo de alguien de lograr tal cosa o de trabajar específicamente algo sobre la actuación, poder tener un abanico inmenso de posibilidades para resolverlo. Pero en este video nos vamos a quedar con el problema que tienen algunos alumnos, que es depender del docente, ¿sí? El actor que va a actuar, si está el director, el actor o alumno, ¿sí?, que va a la clase, solo escucha la consigna, hace el ejercicio que le piden, se desconecta de la clase, vuelve cuando le vuelve a tocar, cuando los compañeros están en escena, no presta atención, no escucha, solamente está pendiente del docente. Escucha lo que el docente le dice y lo toma como una verdad absoluta. Y acá hay dos temas para abrir, ¿sí? Uno tiene que ver con métodos y técnicas que están sabidas y que tenemos que aprenderlas y que antes de debatirlas y discutirlas y ponerlas en juicio, tenemos que tomarlas, absorberlas, llevarlas al escenario, llevarlas a la escena, llevarlas al ejercicio, desmembrarlas, romperlas. Tenemos que animarlos a transcurrir ese proceso, ¿sí? Y una vez que lo incorporamos y lo tenemos como nuestro, como propio, que lo tenemos ahí, estamos dispuestos y abiertos a poder romper con toda esa estructura y a poder agregarle, no para desechar, no para negar, no para decir esto no, sino para poder agregarle cuestiones que tienen que ver con lo más fino, lo más detallado, lo más sutil. ¿Qué pasa cuando dependemos demasiado del docente, del profesor, y necesitamos su constante aprobación? Puede pasar de que cuando estamos estudiando nuestro proceso de aprendizaje de actuación, pensemos, podamos sentir, o incluso digamos, que el profesor no me corrigió, así que lo debo haber hecho bien. Muchas veces el profesor, el docente, tiene una métrica donde va llevando el proceso de cada uno de los alumnos e incluso permite los errores y las equivocaciones porque están dentro del proceso del alumno. Y quizás el ejercicio no estuvo muy bien logrado y a lo mejor hubo muchas cosas por mejorar, pero son parte del proceso. Y quizás pensaste que estuvo bien y en realidad solamente te están dejando fluir. Cuando dependemos mucho del docente o del profesor o del director, ¿sí?, nos suele pasar que tenemos miedo a equivocarnos sin una guía. Cuando ensayamos fuera de la clase, sin el profesor, con algún compañero o estudiamos en casa, lo que nos puede llegar a pasar es que tenemos miedo de hacer cosas que no estén de acuerdo con la perspectiva del profesor, del docente o del director, ¿sí? Actuar sin guía, y es lo que tenemos que hacer. El director, el profesor o el director necesitan
que nosotros vayamos más allá de sus indicaciones, de sus puntos de vista, que le propongamos cosas para poder tomar o desechar. Depender del profesor, del docente o del director es la dependencia que frena a los actores, cuando en realidad nosotros tenemos que fluir y tenemos que expresarnos, ¿sí? Tenemos que ser artistas. Cuando el docente se vuelve muleta, esto no ataca al alumno ni al docente, ataca el vínculo mal armado. Esto es igual a la amistad entre alumnos o alumnos y docentes, o incluso los noviazgos, ¿sí? Esto de los últimos tiempos, de los grupos de WhatsApp, ¿sí? De querer lograr amistad entre los alumnos, entre los que formamos parte de un taller de teatro, de actuación, de un curso, de querer ser amigos, de querer ser compinche, de querer tener buena relación con el docente o con los compañeros, lo que logra es que puedan haber roces, de que puedan haber cosas malentendidas, de que pueda haber abusos de confianza. Lo mismo que pasa cuando por ahí en un grupo se genera algún tipo de noviazgo, ¿sí? Demasiada cercanía entre un alumno y el otro. Lo que pasa es que se empiezan a alterar ciertos filtros, ¿sí? Está buenísimo ese trabajo que se hace desde la actuación, desde los talleres de teatro, de lograr vínculos y relaciones entre los actores, de poder tener confianza para acariciar la espalda del otro, para correrle el pelo, para mirarlo a los ojos. Todo ese trabajo es sumamente necesario, ¿sí? Eso tiene que ser durante el proceso de creación, de actuación, pero no puede ser pensado como algo personal. Esa posibilidad de tocar al otro actor, de poder mirarlo a los ojos tiernamente, de poder acariciarlo, de poder decirle cosas al oído y de poder generar una confianza, ¿sí? Tiene que ser claramente dentro de la actuación y no como algo para relaciones humanas. Eso frena el proceso, eso confunde el proceso. Ahí está, lo confunde, ¿sí? Hay confusión entre lo que puedo hacer como actor, como personaje, y lo que puedo hacer por la confianza que tengo con el compañero que está conmigo arriba del escenario. Lo mismo sucede con la confianza con el profesor, donde empiezo, por ejemplo, en mis primeros pasos a querer confrontar, porque no estoy de acuerdo con algo. Por ejemplo, algo de lo más común, ¿sí? El profesor propone la construcción de un personaje en escena donde se supone que el personaje, según sus características, que están preestablecidas por la consigna del ejercicio, no debería o no podría realizar tal acción, quizás para no adelantar o quizás para no romper el conflicto o quizás para no perder su objetivo, y el alumno cree que sí. Y pero yo lo haría. Bueno, vos lo harías. Pero el personaje, entonces esto de ser un artista y de poder desarrollarse y de poder animarse a hacer más y no depender del profesor o del director mediante nuestras propuestas como personaje, no desde nuestra persona y nuestra perspectiva con nuestros ideales y nuestra forma de ser, nuestra naturaleza dramática, no, sino desde la puesta en escena, desde la creación y desde nuestro personaje. Lo cierto es que si buscas aprobación no podés actuar. Esto sucede cuando uno se sube al escenario a actuar y espera constantemente la aprobación del público. Cosa muy común es eso de, por ejemplo, cuando uno está construyendo una obra de teatro y la lleva a escena delante del público, esperar que en tal momento del espectáculo la gente se ría. Eso no se programa, eso no hay que tenerlo en cuenta, no hay que estar disponible a eso, ¿sí? No se puede programar. Hay públicos y públicos, públicos que se van a reír en una escena y públicos que no, públicos que se van a reír muchísimo y públicos que lo van a hacer de manera muy disimulada. Lo mismo sucede con el docente, con el profesor o con el director. Uno no tiene que estar esperando la aprobación del profesor, del docente, del director, porque quizás la aprobación existe, ¿sí? Pero implícita. Y por ahí no es momento, o no es el tiempo, o no se dio para poder hacer una devolución que nosotros estamos esperando. Y vamos a seguir con esto. Mirar al profesor después de cada ejercicio. Esto también suele pasar durante el ejercicio, cosa que el proceso nos va a permitir de que no lo hagamos más. Pero durante el proceso es muy posible. Ahora, lo que por ahí se mantiene es mirar al profesor después de cada ejercicio. Como preguntando, ¿está bien? ¿Así sirve? Y es muy posible que te sientas molesto o molesta si no hay una aprobación inmediata.
¿sí? Quizás hacemos algo arriba del escenario, algo en escena, algo en un ejercicio, y estamos esperando la aprobación inmediata. Hacemos algo, por ahí tiramos algo que creemos que es gracioso, y si no tenemos la aprobación inmediata, nos frustramos. Y lo que tenemos que evitar en este tipo de procesos es ir descartando frustraciones. Porque podemos llegar a pensar, si no me corriges porque quizás no estuvo bien. Si nadie me dice nada, ni el profesor ni algún compañero, siento un vacío, siento duda, siento una amenaza. El silencio del profesor, la no corrección, a veces tiene que ver con algo muy bueno, con algo muy productivo y que tiene que ver con el respeto al proceso. El alumno dependiente del profesor actúa frenado, evita riesgos porque ya sabe lo que al docente no le gusta. De a poco, en las clases, en los trabajos, uno empieza a escuchar al docente frenar ciertas cosas, corregir ciertas cosas y sabe que no puede hacer esto porque al docente le molesta, porque supuestamente esto no se hace. Y eso logra frenarnos cuando en realidad, si nosotros estamos prestos a realizar nuestro proceso de actuación, de formación artística y actoral, lo que tenemos que hacer es romper con barreras que ya traemos en nuestra naturaleza dramática y nos tenemos que abrir y nos tenemos que desarrollar como artistas. Y en este caso lo que estamos haciendo es llenándonos de vuelta de esos no, de esa naturaleza dramática donde nos decían esto no se dice, esto no se puede, esto no se hace, esto así no. Bueno, no, acá venimos a romper con toda esa naturaleza dramática que traemos desde que nacemos, ¿sí? Y si estamos prestos, atentos y enfocados en la mirada del docente o del profesor, en este caso lo que estamos haciendo es frenándonos solos, agregándonos naturaleza dramática sin sentido. Cuando el alumno busca hacer escenas correctas, y esto de correcto tiene que ver con lo que él cree que está bien, con lo que va aprendiendo en el proceso y con lo que escucha del docente, con lo que quizás él cree que busca el docente. Eso logra escenas muertas, buenas, prolijas, quizás correctas, pero muertas. Si no te permitís cerrar sin permiso, dejás de crear, no podés crear, no vas a desarrollar tu criterio propio. Y esto es una opinión en base a mis experiencias como alumno y un excesivo tomador de clases de actuación. Para mí, el buen maestro te guía, pero no te sostiene, te suelta. El docente debe estar para hacer preguntas, señalar, descubrir procesos e incluso incomodar, pero con cuidado. Saber que este es un trabajo que tiene reglas, que vamos a cumplir, reglas que vamos a aprender, reglas que vamos a incorporar. Cuando digo reglas, digo métodos, técnicas, ¿sí? Una vez que en el proceso el alumno empieza a incorporar reglas, las reglas están para romperse como artista. Si mañana no está tu docente, ¿podrías seguir actuando igual?